Bien, vamos a iniciar con la primera clase de recuperación de la materia de diseño y gestión de base de datos. El tema de la clase son las bases de datos no SQL. Bien, ¿de dónde viene este nombre tan peculiar? Pues resulta que expertos informáticos deciden reunirse en un congreso para tratar el problema de las bases de datos relacionales, las mismas que son buenas para negocios tradicionales, por ejemplo, la banca, comercios, educación, pero no son tan buenas para la explosión de datos que hay en el Internet. Cuando hablamos de petabytes de datos, entonces pues deciden tener una reunión y se convocan mediante un hashtag en Twitter. ¿Qué nombre le ponemos? Decían. Bueno, tiene que ser un nombre corto, un nombre simple, y de repente sale la idea de NoSQL. Entonces, pues, aquí tenemos que NoSQL es el conglomerado de todas las bases de datos que cumplen con esta condición. Bien, entonces veamos los tipos de bases de datos NoSQL que existen. Tenemos en primer lugar las Key Value, ¿sí? Entonces tenemos aquí una clave y un valor, ¿sí? Entonces la clave, pues obviamente es un código y el valor puede ser cualquier cosa. Puede ser una cadena, puede ser una fecha, puede ser un documento entero, ¿sí? Puede ser un video, un vídeo, puede ser una imagen, puede ser cualquier cosa, cualquier contenido. En segundo lugar, tenemos las bases de datos orientadas a documento, ¿sí? Entonces tenemos acá, por lo general en el formato JSON, ¿sí? Entonces, que es el formato de JavaScript para notar objetos. Y aquí tenemos entonces asimismo toda la información. Pero aquí tenemos la particularidad de que no hay un esquema. Aquí no hay una base de datos, no hay lo que tenemos, no hay tablas, no hay tablas acá, ¿sí? Sino que puede haber cualquier cantidad de información. Incluso puede ser un objeto que contiene otros objetos dentro de él. Entonces no tenemos esquema. Y además podemos tener cierta información para un objeto y otro objeto tener información completamente diferente. Acá en el ejemplo podemos ver de que este documento tiene pues para el primer registro tiene cierta información y para el segundo registro tiene otra información. Por ejemplo, aquí tenemos el código de descuento que no consta en el primer registro. Entonces no es, mejor dicho, es flexible. No hay un esquema, a eso se refiere. Luego tenemos las bases de datos que son de columnas de familia, ¿sí? Entonces tenemos acá pues la clave, ¿sí? Y tenemos acá muchas columnas, que también asimismo puede ser diferente. No es fijo el esquema. Y tenemos también las bases de datos gráficas, ¿sí? En las cuales pues también se guarda la semántica de las relaciones entre los datos. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? Y además en las bases de datos gráficas también podemos hacer un recorrido para extraer la información. Tenemos aquí el ejemplo pues de las sentencias que se utilizan para traer la información. Es decir, tienen un lenguaje de consulta propio para las bases de datos gráficas. Pero también es similar al SQL. Es similar, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuáles son las ventajas del SQL? De lo contrario, ¿verdad? Que bueno, la persistencia, ¿sí? La integración, transacciones, reportes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, transacciones, nosotros podemos tranquilamente pues utilizarlas en bancos, en aseguradoras, ¿sí? Es decir, necesitamos precisión, necesitamos que, ¿no es cierto?, cuadrar los balances al centavo. Y también pues necesitamos que no fallen las bases de datos. Y para esto son muy buenas las bases de datos SQL. Bien, entonces en las bases de datos relacionales necesitamos crear un esquema, ¿sí? Es decir, una estructura de la base de datos. Y a eso lo utilizamos pues mediante las tablas.
mediante las tablas. Tenemos aquí, por ejemplo, una factura, una orden de compra o una venta. ¿Sí? Entonces podemos ver que cada una de las partes de la factura, ¿sí?, se divide en diferentes tablas. Por ejemplo, aquí la venta, la orden se va a la tabla órdenes, los datos del cliente se van a la tabla clientes, los datos el detalle se va a la tabla detalles y también pues el detalle del pago se va también a otra tabla. Entonces ese es un esquema, es un esquema fijo, un esquema rígido, ¿sí? Que todas las facturas tienen que cumplir con ese esquema. Pero también si es que un dato no es requerido, entonces ese dato queda como nulo. ¿Sí? Entonces, esto permite transacciones y esto ha servido durante muchos años en la industria de la computación. Ha servido muchísimo, ha servido perfectamente. Pero resulta que ahora tenemos una explosión de datos en el Internet y tenemos entonces muchísimos datos por las redes sociales. Y estos datos no son estructurados, sino más bien pues tienen diferente forma, comentarios, videos, etc. Por lo tanto, pues esto no es fácil de grabar en bases de datos SQL. Sí, entonces tenemos aquí dentro de la historia de las bases de datos, sí, como a mediados de los 90 se creía que las bases de datos orientadas a objetos era el reemplazo ideal para las bases de datos SQL, pero eso no ocurrió por la complejidad de las bases de datos orientadas a objetos. Entonces necesitamos otra solución. Bien, tenemos entonces, ¿cuál es la situación actual? Tenemos muchísimo tráfico del Internet, de redes sociales, de sensores, de las llamadas telefónicas. Si nosotros cuando estamos con el celular generamos una gran cantidad de datos, por ejemplo, nuestro historial de llamadas telefónicas, horarios, asimismo cuando navegamos por Internet en el celular, estamos generando sin querer o sin darnos cuenta una gran cantidad de información. Y todo eso pues se graba, todo ese historial se graba. ¿Y cómo manejamos eso? Entonces, esa es la pregunta clave de esta clase. Bien, tenemos dos tipos de escalabilidad. Escalabilidad vertical y escalabilidad horizontal. Entonces, podemos comprar un servidor cuando ya nuestro negocio crece mucho. Podemos comprar un servidor más grande, más potente, pero pues más caro. Y esto tiene una limitación, porque ya la limitación es la tecnología. Ya no podría, llega un momento en que ya he comprado el último servidor y ya no hay más. Y tenemos la escalabilidad horizontal, que resulta en tener un sistema distribuido en el cual, como su nombre lo indica, distribuimos la información, distribuimos el procesamiento y el almacenamiento en diferentes máquinas, como podemos ver en la parte derecha de la imagen. Muchas máquinas no muy potentes, pero que conectadas en sí trabajan y dan la misma capacidad que tener un servidor muy grande. Entonces, a este se le conoce como escalamiento horizontal. ¿Cuáles son las características de las bases de datos no SQL? Ya lo obvio, pues lo primero es que son no relacionales, son open source, esto es muy bueno, ¿sí? Cualquiera puede revisar su código. Son fáciles de implementar en clústeres, ¿sí? Como hemos visto, son muy fáciles de implementar. Son diseñadas especialmente para eso. Son utilizadas para la web del siglo XXI, para una cantidad inmensa de información y son sin esquema. No tienen esquema, no son rígidas, son flexibles. Sí, esta es la característica una de las características más importantes. Tenemos entonces aquí ejemplos de bases de datos no SQL. Por ejemplo, tenemos aquí dividido, por ejemplo, las orientadas a documento, tenemos MongoDB, tenemos CouchDB, tenemos RavenDB. Tenemos también familia de columnas, por ejemplo, HBase, Cassandra.
Tenemos las gráficas, por ejemplo, Neo 4J, y las key value, por ejemplo, Redis, el Project Voldemort, React. Sí, entonces, en esta clase, pues nosotros trabajaremos con MongoDB. Bien, entonces la escalabilidad en bases de datos SQL. Tenemos que las bases de datos SQL trabajan muy bien cuando tenemos escalabilidad vertical, pero no son buenas con la escalabilidad horizontal. Se ha hecho mucha investigación, ¿sí? Pero definitivamente es muy difícil dividir un esquema rígido en muchos servidores. Esto no resulta, es muy difícil. Por lo tanto, pues la solución no va por ahí. Y fíjense que la escalabilidad horizontal es muy común en los gigantes de tecnología. Por ejemplo, Facebook, Google, Yahoo utilizan estos esquemas. Entonces ellos no utilizan bases de datos SQL. Bien, tenemos entonces que las bases de datos Key Value y Documento sí son bastante similares, ¿sí? Porque las bases de datos documentales también tienen una clave, también tienen una clave que distingue el registro, ¿sí? Y ahí, y después viene ya el objeto en sí. Como hemos dicho, entonces acá tenemos ya en formato JSON o JSON, ¿sí? Que es un formato de JavaScript, el modo de almacenamiento de los datos. Entonces, las bases de datos relacionales funcionan a través de esta asociación, esta relación entre tablas, como hemos podido ver durante la clase, ¿sí? Así funcionan, así dividimos la información en diferentes tablas y mediante relaciones las unimos. Acá no, acá entonces podemos tener en un mismo documento, en un mismo registro, ¿sí? Incluso pues aquí podemos tener incluso muchos objetos, un objeto principal y dentro de ese objeto muchos objetos, ¿sí? Entonces eso va en un mismo documento en una base de datos no SQL.